regresamos aquí a golpe de campana en 7 de Televisión Málaga en esta noche de jueves para seguir hablando de cofradías y eso que también nos gusta mucho hablar, como es de cofrades como el que se sienta esta noche precisamente en la mesa de a golpe de campana. Un cofrade que puede ser presentado de muchas maneras, puede ser presentado pues como docente, como miembro que fue también del equipo pedagógico de Bellas Artes, pero sobre todo que quien lo conoce pues destaca pues esa labor callada, silenciosa, que es la de los archivos, porque es archivero, en este caso Archicofradía de los Dolores de San Juan, como es Federico Castellón. Federico, gracias por venir y sobre todo, ¿cómo estás? Gracias a vosotros. Pues Federico, para quien no te conozca, pues sí, son muchos los cofrades que te ponen cara, pero sobre todo para quien no te conozca, ¿quién es Federico Castellón? Pues yo soy maestro ya jubilado, aparte hice la licenciatura en Historia y aparte ya de la vida profesional que se desarrolló muchos años en el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, que era un organismo, digamos, intermedio entre la Consejería de Educación y la Consejería de Cultura de la Junta, pues al margen ya de esa vida profesional y luego como maestro también, pues en el mundo cofrade fundamentalmente me he dedicado al archivo histórico de la Archicofradía de los Dolores. Tiene un patrimonio documental muy importante y desde que yo tomé contacto con ese patrimonio pues fue en el año 2001 con la exposición que hicimos sobre el bicentenario de la agregación de la Hermandad de los Dolores con la Archicofradía Sacramental de San Juan. Pues durante estos 25 años pues he estado dedicándome al trabajo en el archivo fundamentalmente. Un trabajo, como decía, silencioso, sí. A veces pasa muy desapercibido, sí, pero relevante y a veces pues también tiene su recompensa, ¿no? ¿Verdad, sí, Federico? Es un trabajo que se le está dando afortunadamente cada vez mayor relevancia en las cofradías. De hecho, llevamos con Raquel Espejo, que es la archivera de la agrupación, pues se han celebrado ya un par de reuniones de los archiveros de todas las hermandades, en fin, con la intención de aunar criterios y de un poco ver cómo se lleva la cosa en cada una de ellas y se está tomando cada vez más en consideración. Pero sí que es verdad que es un trabajo absolutamente anónimo, porque yo conozco a varios colegas de varias cofradías que nos encerramos en nuestros archivos y hacemos un trabajo absolutamente anónimo, constante, de muchísimas horas, y que luego, la verdad, se ve poco, o en algunos ámbitos no se le concede mucha importancia, se concede más importancia a labores de albacería, ¿no?, de tal, y a este tipo de labor a tan larguísimo plazo. Y además tan constante, porque requiere un trabajo constante, muchas veces no se le da la valoración que merece, pero la verdad es que en estos 25 años, pues allí hemos hecho mucho y un trabajo que se puede ver fácilmente solo con las 7.000 fichas catalográficas que hemos hecho de documentación, que ya se dice pronto, y luego esto cada vez se ha ido perfeccionando más, ¿eh? De manera que, en fin, planteamos una página web del archivo hace ya muchos años, desde el año 2009, me parece que fue la primera, que la hicimos con una empresa de Antequera. Una cosa, en fin, muy de andar por casa, pero era bastante práctica esa página web también, ¿no? Y ahí empezamos a volcar toda nuestra documentación. Hicimos también en aquel entonces una presentación a la Sociedad de Málaga del Archivo de los Dolores, planteando la importancia que tenía de un patrimonio, de una hermandad que, al contrario de lo que muchos creen, no se extinguió nunca, sino que tuvo una línea de continuidad siempre en el tiempo. Y luego, pues ese patrimonio se presentó incluso con una exposición que se hizo en el año 2007 en el Archivo Histórico Provincial. Estaba Esther Cruces Blanco entonces de directora
y con Esther, que nos ayudó mucho también en el principio, sobre todo en cómo teníamos que describir el material. Todo esto tiene una normativa, que claro, yo como historiador siempre he estado al otro lado de la mesa, no en el lado del archivero, sino del investigador. Entonces, la manera de describir el material, la manera de plantear cómo se conserva ese material, todo esto son cosas complicadas que uno pues tiene que ir aprendiendo sobre la marcha. Yo procuré asesorarme de buena amiga que tenía entonces, que era Esther Cruces, con ella y con otra Ana, otra facultativa del archivo, en fin, con la gente que yo pude contactar, en la dirección general también, y entonces procuramos desde el principio que se hiciera una intervención lo más cercana posible a la normativa internacional de descripción, a los sistemas, digamos, que hubiera mejores de conservación preventiva de la documentación, en fin. Hay que tener en cuenta que nosotros somos de las pocas cofradías que tenemos documentación que se ha conservado a lo largo del tiempo, y algunos de los documentos más antiguos son del siglo XVII. Entonces, era importante la restauración, la conservación, cómo se deposita este material, y eso hemos procurado siempre hacerlo de la manera más oportuna posible. Ahora seguiremos hablando de esa labor en el archivo, pero como decía Federico, cofrade desde siempre, de temprana edad. No sé cuál es ese primer recuerdo, ese primer contacto con la Semana Santa de Málaga. Pues mira, el primer recuerdo es la túnica de la pollenica colgada del armario. Ya mi madre la había planchado, la capa. Me emociono mal. Perdón. Me emociono al recordarlo. Pero en fin, son los primeros recuerdos. Y eso es lo primero. Mi madre, yo te lo comentaba antes, estaba muy introducida entonces en la parroquia de San Felipe. Estaba toda la gente del Arroyo del Cuarto que había ido a la casa cuna, aquello lleno de gente, y con don Atanasio, el párroco de entonces, pues mi madre se hinchó de trabajar allí, me acuerdo, y era de la Legión de María, una asociación de mujeres que había allí, y a nosotros prácticamente a los 4 años, era la pollenica, de manera que guardo muy buenos recuerdos con don Francisco Treviño, con la torre de San Felipe, cuando íbamos por las cajas las cajas de madera de las túnicas. Era una cosa, ya te digo, son recuerdos de siempre, ¿no? Y luego, bueno, tuvimos mucho tiempo en la juventud también. Yo formé parte de la Junta de Gobierno también algún tiempo, e incluso en esa época del paso de cuando se quitaron los hombres pagados de los tronos a meter hermanos, e incluso sacamos los tronos en aquel entonces los jóvenes que habíamos allí en la cofradía, ¿no? De manera que la pollenica fue los comienzos de tanto en aquel entonces. Ahora salen muchos niños en muchas cofradías, en la guardería. En aquel entonces eso no se estilaba, de manera que casi todo el mundo empezábamos de cofrade en la pollenica, ¿eh? Era el inicio de todos nosotros. Y luego ya, pues bueno, ya luego ha sido la Archicofradía de la Esperanza, en la que, bueno, tuve también el placer y el disfrute de sacar a la Virgen de la Esperanza varios años en el trono, con 2 grandes amigos, con Alfonso Soria y mi hermano Alberto, y luego en la Hermandad de la Cena, en la que también saqué al Cristo de la Cena muchos años, hermandad de la que sigo siendo hermano y a la que le guardo también mucho cariño. Decías, hablabas de Pollenica, de esa torre de San Felipe, y es verdad que muchos cofrades de tu época pues coinciden en eso, ¿no? Esos inicios en la Pollenica, y hablan de la torre de San Felipe y sobre todo de la memoria de don Francisco Treviño. Era prodigiosa, esa es la verdad. Ese hombre tenía un ordenador en la cabeza. Bueno, vamos, tú llegabas, son anécdotas graciosas, porque a lo mejor se te había pasado algún recibo. Normalmente a tu madre, que es la que los pagaba, venía el cobrador a la casa. Y él lo sabía
perfectamente. Entonces, tengo aquí un recibito, sabía exactamente si tú habías pagado todos los recibos, si no, el equipo que era el tuyo, dame la caja no sé cuánto, pum, te venía, allí estaba tu equipo perfecto, no era con la medida exacta, era un hombre de una memoria prodigiosa, un gran cofrade y una gran figura de la Semana Santa de Málaga, don Francisco Treviño. Y luego, bueno, en el tema archivístico, Paco comentaba, Paco el nieto, que es el archivero de Pollinica, comentaba que tienen una pequeña historia de la cofradía que escribió don Francisco después de todo lo que se perdió en los sucesos de la República y la guerra. De manera que se entretuvo el hombre en coger y escribir exactamente el origen de tal, y ese inicio de esa historia de la primera de la cofradía, de todo lo que se perdió, está manuscrita por él, una cosa que a la que desde luego los archiveros le tenemos un gran respeto. En mi cofradía hay un libro, el libro 10 de la Hermandad de los Dolores, en el que el archivero hace una pequeña historia en el siglo XVIII de la cofradía. Entonces describe cómo se separa la cofradía de la columna, que el hermano mayor era Juan de Obando, quien eran los mayordomos entonces de la Hermandad de los Dolores. En fin, que se hace también esa pequeña historia, que la tenemos en un libro muy bonito. A mí me gustaría que ese libro se publicara en edición facsímil, como hemos hecho con algunos. Y es un libro muy bonito de la Hermandad de los Dolores también, hecho por el archivero de turno, y se molestó en escribir esa fundación de la hermandad. Entonces te describe exactamente todo con una letra preciosa. Comentabas que esa época de juventud también en la cena, y ya luego en ese año 2001 llega a la archicofradía de los Dolores de San Juan, en parte por esa exposición, pero no sé, ¿cómo se produjo pues tu llegada? Mira, yo fue Alfonso Soria, que era capataz del trono de la Virgen, y en aquel entonces había siempre más o menos dificultades para llenar el trono, y en una de estas pues me reclutó Alfonso para sacar, que en el año 2000 fue la primera vez que yo salí con la Virgen de los Dolores. Y luego ya que yo en el año 2001 pues me encargaron que comisariara la exposición de 2001, la que conmemoraba el bicentenario de la agregación de Dolores con la Archicofradía Sacramental de San Juan. En aquel entonces, pues yo tomé contacto con la documentación, que me pareció extraordinaria, o sea, que se hubiera conservado eso en una cofradía. Estaba en un estado lamentable, esa es la verdad. Y a raíz de ahí ya fue cuando yo me encargué bueno, estuve unos años estudiando aquello. Yo no pertenecía a la Junta entonces, y en el año 2006, siendo hermano mayor José Antonio Bermúdez, pues me nombró vocal de Archivo Histórico. Y desde entonces ya he llevado el archivo hasta hoy. Afortunadamente tengo ahora un compañero, un hermano de la cofradía, Alejandro Castro, que está trabajando mucho y muy bien también conmigo, y lo digo porque es de agradecer. Hemos tenido épocas con más gente y la cosa ha ido muy bien. Ahora, por cuestiones de salud, por cuestiones de... no hemos quedado prácticamente Alejandro y yo, pero en fin, ahí seguimos en el frente de batalla, por así decirlo. Y además, pues desde el año 2001 me imagino que mucha vivencia en Dolores de San Juan. Por ejemplo, el año 2003 creo que recordar con el Vía Crucis, ¿no? Del Cristo de la Redención y muchas cosas más que luego han venido, y luego propiamente lo mencionabas, el Viernes Santo, ¿no? Que siempre es muy especial en la archicofradía. Totalmente. Hombre, yo fui primer teniente hermano mayor en la segunda mandato de Aurelio García Andreu. Yo la verdad no sirvo para esos cargos, lo confieso, y en fin, esto fue, yo no quería echar el culo fuera y perdón por la expresión, pero en fin, ocupé este cargo yo. Además trabajaba en el nocturno entonces en el colegio, estaba en un centro de adultos y salía a las 9 de la noche, tenía pocas alternativas de trabajar mucho en el cargo, pero la verdad pues hice lo que pude, ¿no? en este puesto.
Pero lo mío siempre ha sido el tema del archivo histórico y la documentación. Bueno, y yo creo que cada uno en una cofradía pues debe de trabajar en el ámbito en el que sirve mejor, ¿no? Y en este sentido, pues hay muchas facetas en las que trabajar, ¿no? Hay una memoria emocional que estábamos hablando de Sí. los recuerdos, de las vivencias. Tu nombre, verdad, que está también ligado pues a esa memoria histórica de la archicofradía, y hubo un momento en el que de alguna forma pues ambas se fusionaron cuando te concedieron, en este caso, el escudo de oro de la archicofradía. Sí, sí, yo se lo agradezco muchísimo a mi cofradía que me honraran con el escudo. En fin, fue, digamos, temprano, porque yo no llevaba tampoco muchos años, pero fue a raíz sobre todo del trabajo que ya se venía realizando en el archivo, y habíamos conseguido restaurar toda la documentación gracias a una subvención de la Junta, y habíamos conseguido material informático, darle a aquello ya una vida que el archivo no tenía, y entonces me propusieron para la concesión del escudo de oro, y en fin, y tuvieron pues a bien el concederme. Fue un día pues para mí estupendo, ¿no? La verdad. Lo agradezco mucho, y se lo agradezco mucho a mi hermandad. Hablabas del estado en el que se encontraba, en este caso, el archivo, luego esa restauración, y también podemos decir casi que con la llegada tuya a la Archicofradía de los Dolores, a ese archivo histórico de la hermandad, llega un poco también la profesionalización del archivo, porque hasta entonces, creo recordar que era Pedro Merino, ¿no?, el que se encargaba de... El que más se ha encargado hay que reconocérselo, el que más se ha preocupado del archivo, de recopilar información. Incluso se fue al Archivo Secreto Vaticano a ver qué había, y se trajeron algunas de las concesiones que hicieron algunos papas a la sacramental. En fin, Pedro siempre fue una persona preocupada en esto. Pero el archivo, la verdad, estaba en un estado de conservación muy, muy deficiente, muy deficiente. Se había utilizado unos sitios absolutamente inadecuados de la cofradía para almacenar la documentación, y había unos problemas de humedad enormes. Había algunos documentos que se vieron muy afectados, pero muchos, y entonces afortunadamente nos dieron 3 campañas que se hicieron de restauración entre el año 2007, 2008 y 2009, que se hicieron en el Archivo Histórico Provincial, un convenio que firmamos entre la cofradía y la dirección del archivo, y lo hizo la restauradora Elisa Quiles Faz, que es la mejor restauradora de papel que había en Málaga en esos momentos. De manera que se dejó la documentación en un estado extraordinario, ¿no? Hubo que hacer aparte del fumigado, de limpieza, y luego pues se hicieron varias visitas a lo largo del tiempo para ir controlando cómo se iba haciendo la restauración. Había cosas que pues yo no lo había visto nunca, esos procesos, y había cosas que a mí me aterrorizaban porque no lo veía posible aquello. El tema de los injertos del papel, como los sumergen en unas cubas, y tú dices, por Dios, esto se va, ¿no? Y luego aquello salía y se había recuperado la superficie de papel. Son cosas, en fin, que impresionan bastante para el que no las conoce. Las encuadernaciones, había varios libros encuadernados en vitela, en fin, con sus cordones. En los que fue posible se restauraron, otros se le hizo una encuadernación más, en fin, una cosa más ligerita, porque tampoco se podía hacer otra cosa, y la verdad es que quedó fantástico. El archivo quedó en un estado estupendo, como está ahora, vaya, porque luego ya hemos procurado, cuando eso estaba ya bien restaurado, se invirtió, y la archicofradía invirtió una cantidad considerable en cajas de archivo. Son unas cajas especiales libres de ácido, en fin, de manera que la documentación quedó perfectamente almacenada en armarios que son de acero, que además son translúcidos las puertas, para que eso evita que haya bichos, xilófagos que coman el papel, y ha quedado, pues, y además transpirable, de manera que ha quedado muy bien.
Ha quedado tanto el depósito como la restauración, que ya se hizo, ya ves tú, estamos hablando del 2009. Luego se restauran algunas cosas pequeñas más que hizo también Elisa Aquiles, pero el grueso se hizo en aquel entonces y ha quedado muy bien. Y Federico, hemos hablado de tus inicios cofrades, pero ¿dónde surge esa inquietud, esa vocación por la historia y en este caso por los archivos? Pues mira, yo la verdad es que en el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes no es que nos dedicáramos a la investigación, nos dedicábamos fundamentalmente a la difusión del patrimonio histórico, fundamentalmente entre el público escolar. Pero digamos que como historiador, pues sí me ha preocupado siempre el tema. Y luego me he dedicado bastante al estudio del grabado, de manera que, en fin, tengo escrito ya 2 libros, el último se presentó hace poco. Uno fue sobre el grabado calcográfico en la Málaga moderna, rescatando la figura del grabador Francisco de la Torre, y el otro ha sido, que lo ha publicado Fundación Unicaja hace poco, sobre el grabado que llevaban las patentes sanitarias en los barcos durante los siglos XVIII y XIX. De manera que, claro, ahí he tenido yo que investigar muchísimo en archivos. En este último también, en este último incluso archivos de otras provincias, de Almería, de Vera, en el Archivo Municipal de Barcelona, hay muchísimas patentes andaluzas también. De manera que, digamos que, pero siempre, como te comentaba al principio, desde el punto de vista del investigador. El trabajo del archivero es distinto. Cuando tú te pones a trabajar con un legajo, pues muchas veces te entusiasma lo que dice aquello y empiezas a perder el tiempo, ni más ni menos, leyendo aquello y dices, bueno, no puedo yo perder el tiempo con esto porque yo lo que tengo que hacer es una descripción y punto. Pero te engorilas y pierdes el tiempo muchas veces con la documentación que digamos que es lo que haría el investigador. Pero en fin, ahí estamos. Sí, porque me imagino que después de tantas horas y de tanto trabajo, tantos archivos que hay, tantos documentos, pues me imagino que también el archivero establece ciertos vínculos, ¿no? Pues, con algunos documentos. Totalmente. Nosotros sacamos todos los meses, me imagino que lo conocerás, el documento del mes que publicamos en las redes sociales. Y en el documento del mes cogemos algunas piezas significativas del archivo y hacemos un comentario sobre esas piezas. El penúltimo, que fue el último que yo escribí, era sobre las funerarias malagueñas y la Cofradía de los Dolores. Nosotros tenemos una documentación de facturas, de recibos, de funerarias enormes. Desde las primeras funerarias en Málaga, que algunas de las facturas no ponen ni funeraria, pone carpintería, almacén de ataúdes para adultos y párvulos, pone la factura. Y ahí hacemos una pequeña historia que sirve, incluso de pequeña historia, de esas funerarias primeras que hubo en Málaga, que parten fundamentalmente cuando se prohíbe a las cofradías enterrar en sus capillas, en la iglesia, y surge el cementerio. Y entonces, bueno, ahí incluso había una factura que se puso en este documento del mes, que era graciosa porque el de la funeraria ponía que cobraba más de lo convenido con esta hermandad al ser el cadáver de desproporcionado tamaño. De verdad que como era una hermana, la hermana de la cofradía era excesivamente grande o gorda, pues el funerario del ataúd lo cobró más caro porque necesitaba más forro para el ataúd. Y este tipo de cosas, bueno, muchas más, ¿no? Lógicamente, pues cada mes vamos sacándolo. Este último ha sido sobre los sermones que dio el padre Zahonero Vivó en el centenario de la Virgen de los Dolores. Zahonero fue un orador en los años 50, un predicador muy estimado en toda España, y al centenario de los Dolores vino un par de años y se conservan de su puño y letra los sermones de un centenario completo, de los 7 días que dio el padre Zahonero, que dio también muchos libros de religión para los institutos y es una de tanta documentación que guardamos en la cofradía.
esos documentos curiosos. Antes hablábamos de Pedro Merino y ahora, Sí. al recordar, nombrar lo de las facturas, he recordado aquella exposición que antes Sí. ha nombrado de los proveedores de Nuestra Señora, en Sí, este caso sí, de sí. Nuestra Señora de los Dolores, una exposición que tuvo su interés tanto por el continente como por el contenido, pero que además hay una anécdota curiosa porque el catálogo de la exposición llegó tiempo más tarde. Sí, ¿verdad? 10 años más tarde, sí, que fue lo que tardó. Ya uno se cansa de patear puertas y de ir a pedir dinero, como más que las hermanitas del Valle, y al final pues conseguimos conseguimos un sponsor para que se publicara el catálogo de proveedores, que fue la editorial Jácara, ya nos lo sacaron. Proveedores fue muy curioso porque, claro, nosotros queríamos hacer una historia de la industria, el comercio y el arte de Málaga a través de la documentación, sobre todo de facturas, de presupuestos, de proyectos. Hay una documentación enorme desde el siglo XVII, algunos recibos. De manera que yo no quería tampoco una cosa al uso cofrade. De manera que el tema, por ejemplo, de la electricidad, que teníamos ahí una factura de la compañía alemana de electricidad, que se contrataba solo la luz y era algo espectacular entonces para el centenario de la Virgen. Entonces se ponían unas bombillas en la capilla y la gente, aquello era algo fabuloso, ¿no? El poner la luz eléctrica en la capilla. Y entonces, bueno, con el tema de la electricidad y la iluminación, ya fue el tema todo de iluminación, las vidrieras, los fabricantes de cera. Pues entonces allí montamos un poco lo que íbamos consiguiendo, sobre todo proveedores actuales y algunos antiguos, de manera que incluso la División Sur de Sevillana nos prestó un transformador de baja tensión que expusimos allí en la de esta. Jesús Castellano, me acuerdo, cuando íbamos con toda esta cacharrería, el candado de la ferretería, la llave. Jesús Castellano, yo estaba que veía de qué están montando esta gente aquí. Luego le encantó aquello, claro. Pero en fin, fue una cosa que estuvo muy bien, quedó muy bien. Has mencionado antes... Esa la hicimos con Pedro Merino y yo. Merino, sí. La comisariamos los dos y disfrutamos mucho haciéndola, también, la verdad. Has mencionado antes tu labor de docente y como miembro coordinador de ese gabinete pedagógico de Bellas Artes. Siempre se habla mucho de la relevancia, en este caso de la pedagogía, pero no sé, en el caso de los archivos, cómo se enseña sobre todo a las nuevas generaciones pues a valorar este tipo de documentos y a enseñarlos. Ha habido iniciativas, muy pocas, la verdad. El archivo histórico, me consta, el municipal, por supuesto, y el provincial también tienen visitas de escolares para acercarlo un poco al patrimonio documental. Y incluso se hicieron iniciativas en mi época, en la Junta, pues se hicieron iniciativas de hacer selecciones de documentos sobre la historia en general y luego esos documentos de archivo sirvieran para hacer comentarios en clase, para aplicarlo al conocimiento de la historia. Pero son iniciativas, la verdad, escasas. Y luego, la verdad es que en el mundo universitario, con el avance sobre todo de las nuevas tecnologías, se pierde un poco el gusto por ir a los archivos, la verdad. De manera de que hay archivos en los que cuando yo voy de usuario siempre me encuentro a los mismos. Algunos gente ya muy mayor, profesores míos, y gente ya muy mayor que son los que están allí. Y bueno, ¿dónde están los alumnos de la facultad? Y se ha perdido un poco. Te voy a poner el caso, esto lo comentaba yo con Juan Antonio Sánchez López, que vino a mi archivo precisamente a consultar una documentación, y yo decía, Juan Antonio, lo tienes en internet todo. No, yo quiero ir, a mí me gusta el trato directo con el papel. Total, y estuvimos hablando del caso, porque es verdad, se ha perdido un poco ese tema. Nosotros tenemos un horario todas las semanas de atención al público directo, al que quiere venir allí, y aparte está toda la documentación en internet. Yo sí veo las estadísticas que hay en internet, que hay un índice de visitas muy alto. El año pasado, me lo dijo la empresa, ahora ya hemos puesto un sistema más
más perfeccionados para controlar las visitas. Pero el año pasado tuvimos 4,5 millones de páginas que se abrieron de nuestra página del archivo. 4,5 millones. De lo que dices tú, bueno, es una cosa, la verdad es que es increíble. El archivo no solo tiene la documentación, aparte tiene un registro de autoridades que sigue otra normativa, la normativa ISAR, y entonces en el registro de autoridades se van describiendo las personas productoras de la documentación. Eso tiene un éxito enorme en la web. Por ejemplo, yo he visto a Agustín Clavijo, el pobre murió ya, Agustín, hace ya un montón de años, pues la entrada que tenemos de Agustín Clavijo recibió un montón de visitas. Y bueno, hay que ver que son cosas que se han ido incorporando después, ¿no? El fichero de autoridades, se ha ido incorporando después, pero son cosas que tienen un interés enorme para la gente. Sí, ¿verdad? El archivo de Dolores de San Juan ha vivido, yo creo que en la época más reciente, dos hitos como son pues precisamente esa digitalización del archivo y luego también pues el ingreso en el sistema archivístico de Andalucía. No sé qué ha supuesto, por un lado, para el propio archivo, pero también para tu persona, ¿no?, después de tantos años de trabajo. Hombre, para mí ha sido un aldabonazo importante, la verdad. Yo esto se lo planteé a Juan Cristóbal Jurado cuando estaba en la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Él lo cogió con un interés enorme y entonces con Ana Melero, la jefa de servicio en la Junta, pues tuvimos varias reuniones virtuales y nos pusimos mano a la obra para el ingreso en el sistema andaluz, de manera que ha sido muy importante, porque hay que tener en cuenta, creo que no se le ha dado en Málaga la relevancia que merecía, sinceramente, pero ha tenido una importancia enorme, de manera que somos 8 archivos andaluces, archivos privados, los que estamos integrados en el sistema andaluz de archivos, y archivos además potentísimos, ¿no? El nuestro es una gotita comparado con esos archivos, pero archivos muy importantes, de manera que ha sido muy importante. De hecho, estábamos preparando una exposición con la directora de Esther Acuña, la actual directora del Archivo Histórico Provincial, que comentaba a ella que debíamos de organizar algo para darle la relevancia que merecía el ingreso del archivo de Dolores de San Juan en el sistema andaluz. De manera que estábamos preparando una exposición, está diseñada completamente y íbamos a inaugurar ahora en junio, pero en fin, por diversos problemas, inaugurará seguramente en noviembre, en la sede del Archivo Histórico Provincial. En fin, una exposición en la que se da la importancia que la cofradía siempre le dio al archivo. Hay que tener en cuenta que en las constituciones de la Hermandad de los Dolores de 1790, pues se habla del sistema de elección del hermano mayor y de la Junta, y se habla específicamente de cómo hay que elegir al archivero. Y se dice que sea una persona capaz de manejar los papeles, sin la cual la cofradía, esos papeles son fundamentales para la cofradía, que va a valer sus derechos, y se habla de cómo tendría de nombrarse ese archivero. Y ese mayordomo archivista, como se le cita en distintos momentos a lo largo de la historia, pues hace su balance, sus relaciones de libro, de la documentación, y es pues prácticamente lo que nos ha llegado hoy. Podríamos estar hablando horas de también tus publicaciones, en este caso pues los libros de la Archicofradía, aquel libro también del Lignum Crucis de San Juan, que tiene una historia muy curiosa, como aparecen esos documentos en el retablo mayor de la iglesia. Decía Pedro Merino, que escribió la introducción a ese libro, hizo el prólogo, ponía un singular regalo de Reyes, tituló al prólogo del libro, y estaban haciendo el inventario de la parroquia, él como voluntario y otro hermano, Sergio García, Adela, varios hermanos, y detrás del retablo mayor de la iglesia se habían tirado, muchas veces sirven de auténticos trasteros o servían en las parroquias. Y limpiando aquello apareció este libro de escritura, un libro magnífico en el que se habla de la obra de la parroquia durante el siglo XVII, hay una orden de Carlos II de que tocaran
se dispararan salvas de artillería al paso de la cofradía sacramental, un libro precioso. Y ese libro, bueno, está la escritura de la auténtica de la reliquia del Lignum Crucis que donó Sor Mariana de Austria al obispo de Málaga, y el obispo de Málaga, a través de su confesor, luego donó a la Archicofradía Sacramental. Por eso el título es Lignum Crucis de San Juan. Y es un libro que se hizo, esa edición facsímil, se hizo con la revista La Saeta. Luego hemos publicado otro, que son los sermones del Jueves Santo, porque aparecieron con el avance del catálogo del patrimonio bibliográfico español 3 libros que había publicado la cofradía en el siglo XVIII, que nosotros no teníamos, ni sabíamos de su existencia. Uno se sacó de la Biblioteca Provincial de Cádiz, el otro de la Biblioteca de Tarragona y el tercero de la iglesia del convento de los capuchinos de Antequera. Que me acuerdo cuando yo lo vi, llamé a Pedro, digo, mira Pedro, está este libro en los capuchinos. Digo, voy a llamar, total, llamé, hablé con el superior de los capuchinos de Antequera, no puso ningún problema, nos fuimos con un ordenador portátil y un escáner y lo escaneamos allí mismo. Y luego esos 3 libros, pues se hizo esa edición facsímil que publicamos también. Y al final del todo, pues la Virgen de los Dolores, que es el centro de esta historia documental. Totalmente. Y al final, pues también de tu propia historia, aunque solamente sean 25 años, pero ese peso importante. Totalmente. En tu vida. A mí, Salvador Marín, que me imagino que lo conocerás, me regaló un libro que ponía eso. Era un libro de archivos de Sevilla, de archivos cofrades de Sevilla. Y ponía, en nombre de la Virgen, he hecho que se revuelvan mis papeles para que tú te acerques a ordenarlos. Pues ahí queda eso, Federico. Gracias por haber estado aquí en A Golpe de Campana y haber compartido por este rato. Nada, gracias a vosotros. Con nosotros. Nosotros ponemos de esta manera punto y final al programa de hoy, pero como siempre les emplazamos al próximo jueves a la misma hora, al mismo lugar. Hasta entonces, pues gracias por acompañarnos y tengan buena noche.